Hola, buen día. Mi nombre es Mariana Lisbeth González González y el de mi compañera es Joana Guadalupe Gallegos Miranda. Somos alumnas de la Universidad Autónoma de Querétaro de la Facultad de Enfermería y es para nosotros un honor poderte tenerte aquí el día de hoy. ¿Sabían ustedes que de la población en general del 4 al 5% sufre de tricotilomanía? Esto quiere decir que si tomamos a 100 personas, 4 a 5 de estas sufrirán de este trastorno. Pero cabe resaltar que esta cifra no es del todo concreta, ya que la mayoría de los pacientes ocultan que sufren de este trastorno, ya que no es socialmente aceptado. Para ello, a continuación les vamos a presentar algunos conceptos generales. Para entender la tricotilomanía, primero es necesario entender que es un TOC o un trastorno obsesivo compulsivo es un problema neurológico que se puede traducir en un trastorno de ansiedad caracterizado por pensamientos obsesivos, es decir, hay ideas que son fijas, recurrentes y persistentes que pueden llegar a causar temor, intranquilidad o hasta incluso ansiedad. Algunos ejemplos de estas ideas son preocupación por contaminarse, preocupación por contraer alguna enfermedad, preocupación por no estar lo suficientemente limpio, necesidad de mantener todo ordenado de una manera determinada, es decir, obsesionándose con la simetría u orden, preocupaciones relacionadas a miedos, es decir, dejar la puerta abierta, dejar la llave de gas abierta, rumiaciones de carácter sexual, relacionadas a ataques como alguna violación, entre otras. Miedo y sensaciones de que se puede perder la integridad física propia o de los demás, pudiendo causar algún daño o que las otras personas te causen algún daño. Estas ideas obsesivas pueden convertirse en conductas compulsivas, es decir, que con el fin de calmar la ansiedad que estas generan, se crean rituales o reacciones exageradas como resistencia a las propias ideas obsesivas. Existen algunos ejemplos de estas conductas compulsivas, como son checarlo todo. Existe la posibilidad de haber dejado la plancha encendida, la llave de gas abierta, aunque ya lo hayan revisado más de una vez. En algunos casos las personas pueden haber salido de su casa hace más de una hora y vuelven a sus casas para revisar que esto sea verídico, que no hayan dejado nada abierto, o la casa sin seguro, etc. Pisar las rayas de la banqueta. Esto no tiene ninguna explicación mayor, pero si se llegara a pisar una línea de la banqueta, podría desatarse una catástrofe planetaria, como el Big Bang. Parpadeo. Muchas veces suele ser involuntario, como resultado de un tic, y en otras ocasiones las personas lo hacen de manera voluntaria, buscando que el parpadeo sea en números pares. La pasta de dientes. Es una obsesión por sacar de atrás hacia adelante la pasta. Dieta estricta, es decir, las personas no pueden consumir algo que no esté en su dieta, son incapaces de hacerlo. Y otra cuestión es el sexo. Muchas veces las personas buscan de manera involuntaria relacionar todo al sexo y buscarle el doble sentido a todo lo que se está diciendo. Lavarse las manos. Suelen lavárselas 1, 2, 3, 5, 10, 15 y no llegan a sentir realmente las manos limpias, lo que a su vez puede desatar un problema dermatológico por reacciones adversas al jabón. La simetría. Esto tiene que ver con la obsesión por que todo esté en un mismo orden. O puede ser, por ejemplo, que los cubiertos los acomode, que todos queden a la misma distancia del plato. La acumulación, que pues es prácticamente acumular cosas que no sirven para nada, pero aún así sientes la necesidad de estarlas acumulando. Tener miedo al error, etc. Ahora sí, vamos a ver de lleno lo que es el trastorno de tricotilomanía. La tricotilomanía es un trastorno donde su principal característica es el arrancamiento recurrente de cabello, lo que da lugar a una pérdida evidente del mismo. De esta manera, cuando nuestro paciente siente algún pensamiento compulsivo, la manera de calmar su ansiedad
va a ser mediante el arrancamiento del cabello, lo que va a generar la conducta compulsiva. Existen diferentes tipos de tricotilomanía. Está la de comienzo temprano, la que suele presentarse antes de los 8 años y suele corregirse sola. Sin embargo, tenemos que revisar la evolución de esta, ya que puede persistir hasta la edad adulta. Por último, tenemos el consciente. Aquí la persona se concentra tanto en lo que está haciendo que no lo puede evitar. Este es el que mejor se acopla con el criterio diagnóstico del DSM-5, donde nos menciona que hay un impulso incontenible a hacerlo con un aumento de tensión que solo disminuye cuando se produce el arrancamiento del pelo. Este tipo de tricotilomanía corresponde a 1/4 de los pacientes con este trastorno. El otro tipo que tenemos es el automático. Este se da mientras el paciente está concentrado en otras actividades, como es pensar, estudiar, ver la televisión y etc. Así, de manera inconsciente, se da el arrancamiento del cabello. Este tipo de tricotilomanía afecta a 3/4 partes de los pacientes con este trastorno. ¿Qué puede causar este trastorno? Se puede decir que la manipulación del pelo creando acicalamiento es totalmente común y que se puede considerar un problema cuando este se hace automático y sin control. Desde el punto de vista conductual, Arrin, que es un psicólogo investigador originario de la ciudad de Boston, lo considera como un hábito que surge de la necesidad de reducir tensión, creando acicalamiento, y que esta acción continúa porque reduce la tensión. Mecanismos conductuales serían que se da un condicionamiento clásico en el que determinados estímulos, ya sea internos o externos, disparan la actividad de tirarse del pelo, como la posición del cuerpo, la posición de la mano, estarse viendo en un espejo, utilizar pinzas, estar solo o estar aburrido. La efectividad puede ser mayor o menor de acuerdo al nivel de estrés en el que la persona se encuentre. Finalmente, las consecuencias de tirarse el pelo, manipularlo o arreglarlo de una manera que quede más presentable socialmente, dan como resultado un condicionamiento operante. Otro elemento operante es el modelo de regulación, en el que se dice que la manipulación del pelo da como resultado la activación cuando se está desactivado o la relajación cuando se está demasiado activado. La manipulación de pelo sería entonces un medio para regular los estados emocionales, tanto positivos como negativos. En efecto, hay personas que con el hecho de tirarse el pelo controlan impulsos y emociones, como aburrimiento, tensión, etc., provocando en ellos sensaciones conocidas incompatibles con ellos. También se ha encontrado en algunos niños que es una actividad regida por un condicionamiento operante, es decir, que si al inicio empieza como un malestar, termina teniendo una sensación agradable en ellos. Factores desencadenantes. Número 1. Aspecto físico personal relacionado con factores visuales o táctiles del pelo, como es la forma, el color y la textura de este. En el número 2 tenemos lo que son estilos de vida, como es el sedentarismo, ver televisión, conducir en lugar de caminar, hablar por teléfono por tiempo prolongado e incluso hacer la tarea acostado en la cama. En el número 3 tenemos todo lo relacionado a lo emocional, como son las situaciones estresantes de nerviosismo y tensión, como lo puede ser cambios en la relación con la madre, hospitalización del paciente o algún familiar cercano, nacimiento de un nuevo miembro de la familia, procesos de separación como divorcio de los padres, rivalidad entre hermanos, problemas en la escuela y diferentes tipos de abuso físico y mental. En el número 4 tenemos los aspectos fisiológicos. Estos están principalmente inclinados hacia la mujer, ya que son la premenopausia, el embarazo y el ciclo menstrual. Por último, en el número 5 tenemos las toxicomanías o adicciones, que pueden ser a cocaína, tabaco, alcohol o algún otro tipo de estupefacientes.
Características diagnósticas. Criterio A. El arrancamiento de pelo da lugar a pérdida del mismo. Las zonas en las que ocurre este arrancamiento pueden estar totalmente distribuidas. Criterio B. Los pacientes que padecen tricotilomanía han llevado a cabo múltiples intentos por disminuir o detener el arrancamiento de pelo. Criterio C. Indica que el tirarse el pelo da lugar a un malestar significativo o deterioro social, laboral o en otra área de funcionamiento. Criterios diagnósticos. Estos están dados por el DSM-5, que es un manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales y es mundialmente aceptado. Criterio A. Arrancarse el pelo de forma recurrente, lo que da lugar a su pérdida. El criterio B nos dice que hay intentos repetitivos por disminuir o dejar de arrancarse el pelo. Criterio C. El arrancarse el pelo causa malestar significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas de funcionamiento importantes. Criterio D. El hecho de arrancarse el pelo o la pérdida del mismo no se puede atribuir a otra afección médica, como por ejemplo una afección dermatológica. El criterio E nos dice que el hecho de arrancarse el pelo no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental, como pueden ser intentos por mejorar un defecto o alguna imperfección percibida en el aspecto. A continuación, presentaremos las zonas en las que los pacientes con tricotilomanía suelen tirar con más frecuencia. El primer lugar se lo lleva la cabeza o bien el cabello, con un 75%. El siguiente es el 53% en las pestañas. El 42% en cejas. ¿17% en pubis? El 10% va más dirigido hacia los hombres y es en la barba. Y el último, pero no menos importante, es el 3% que se da en el pecho. Y bueno, ya casi para terminar nuestra charla, les vamos a presentar un caso clínico verídico que se desarrolla en la Ciudad de México. Esto es para que nos demos cuenta como público en general y futuros profesionales de la salud que la tricotilomanía es más frecuente de lo que parece. Y bueno, nuestra paciente que a continuación presentamos una imagen es una niña de 12 años de edad, originaria de la Ciudad de México, de la cual pues no podemos revelar la identidad ya que sería una violación a los derechos del paciente, pero la madre como tutora legal es la que nos cuenta esta situación. Ella nos dice que hace aproximadamente 3 meses ella observa a su hija cuando está en sus actividades de sedentarismo, como es cuando está viendo la televisión, recostada en su cama en el celular, viajando en autobús, etc. Y dice que ella empieza a ver esta situación donde su hija empieza a arrancarse las cejas, dando lugar a una alopecia evidente en ambas cejas. Enfermería en tricotilomanía. Nosotras, como futuras servidoras de la salud, en este caso específico, futuras enfermeras, tenemos que basarnos en algún libro. En este caso nos basamos en la clasificación de intervenciones de enfermería, que es un libro. Es muy conocido por nosotras por sus siglas en inglés, que es el NIC,
y este cuenta con 554 etiquetas de intervención y cuenta con más de 1000 intervenciones a realizar en situaciones específicas. En este caso, las intervenciones que realizaremos para nuestros pacientes con tricotilomanía será comunicar expectativas y consecuencias de comportamiento al paciente. Disponer vigilancia continua del paciente y del ambiente. Esto quiere decir que el paciente va a estar bajo observación continua, ya sea de los cuidadores primarios o del personal de salud, y también se va a observar la situación en la que se encuentra y la reacción que el paciente tiene ante esta. Comunicar el riesgo a los demás cuidadores. Esta intervención quiere decir que los cuidadores tienen que mantener una comunicación efectiva, informando así las situaciones en las que el paciente se encuentra y puede proceder al arrancamiento del pelo. Anticiparse a las situaciones que puedan desencadenar la autolesión. Esto quiere decir que no vamos a permitir aquellas actividades que desencadenen que nuestro paciente practique su tricotilomanía. Y por último, vamos a ayudar a nuestro paciente a identificar las emociones y situaciones que desencadenen la conducta de autolesión. Este es un paso primordial, ya que al poder identificar esas situaciones y emociones, vamos a poder actuar como es debidamente correcto. Instruir al paciente en estrategias de autocontrol. Esto quiere decir que vamos a mantener al paciente ocupado en alguna otra cosa que lo haga no arrancarse el pelo. Es decir, puede que lo pongamos a colorear, a ver algunas fotos, a platicar, entre otras actividades. Animar al paciente a que hable con los cuidadores cuando surja el impulso de autolesionarse. Para esto vamos a enseñar al paciente a que en vez de realizar la autolesión, hable con los cuidadores principales de que ya está sintiendo el impulso de hacerlo.